¿Cuáles son los planes ya llegando también para poder nosotros tener la idea de un trabajador en cuanto a los planes, en cuanto a los proyectos que podamos tener? Esto aquí se pide que no solamente conozcamos las aptitudes del trabajador, sus actitudes con C, acto, al final es lo que nosotros queremos conocer del minero. En un informe también debe de aparecer los proyectos, porque a veces he tenido muchas veces oportunidad de conocer a operadores, no operadores, supervisores, que sus proyectos no coinciden con lo que la empresa tiene, por lo cual ejerce un trabajo mediocre. ¿Por qué? Porque sus proyectos son otros. Lo único que quiere es trabajar porque luego va a ser un negocio, qué sé yo, pero tiene otra disfunción con la empresa. Por eso es que tenemos gente que a veces el supervisor no sabe liderar, no sabe cómo liderar a tanta gente que tiene bajo su mando. Es importante que a los supervisores lo evaluemos, estemos evaluando al supervisor porque de él depende muchísimo de los comportamientos que están abajo de muchos trabajadores. Imagínate que un supervisor tenga bajo su control 50 trabajadores mineros y si él no lo sabe liderar, ¿cómo los va a gestionar a ellos? Es importante que conozcamos los proyectos y planes relacionados a los planes del trabajador en el aspecto laboral, profesional. Hay gente que no quiere aprender, ¿ah? Tú le pones un curso y él no va. Le da flojera. Esta persona que te emite ese comportamiento no sirve. Estás tú desperdiciando. Imagínate que encuentres un trabajador que tú le pagas un curso y él no va. Y así como él hayan 50. Ya es importante porque lastimosamente lo negativo se aprende más rápido. Que conozca si tiene proyección. De repente quiere ser toda la vida un mandado. Quiere ser toda la vida alguien que no tiene aspiraciones. Entonces va a ser un operador mediocre, un trabajador mediocre. Conocer los aspectos familiares, personales, académicos. En una empresa es importante establecer los planes y proyectos. Bueno, entonces también ahora debemos conocer el tema de la habilidad profesional. En un informe, yo sé que el tema de selección de personal es un tema difícil, dado que se necesita conocer la información del trabajador nuevo que va a ingresar a la empresa. En el puesto, cualquiera que vaya a ser tomado. Y esto es importante porque uno comienza a tener el input del trabajador. Muchas veces me han preguntado, doctora, ¿cómo podemos nosotros lograr tener la data de información de todos los trabajadores? Tenemos 2.000 trabajadores. Yo recomiendo que de estos 2.000 trabajadores, los 2.000 trabajadores sean conocidos y uno tenga la data de información de ellos. Esta es nuestra empresa y el resultado que tengamos como empresa va a depender del input que ingresa. ¿Cuál es el input que ingresa? Todos los recursos humanos. Este input tiene que ser bueno para que tengas un resultado, un input en el término de excelencia. A pesar de todos los procesos que uno realice internos de gestión. El input para que te salga un output excelente. Y ahí en esta habilidad profesional se mide la habilidad, el conocimiento, las capacidades del trabajador, las actitudes, los valores y la motivación. Entonces ya con esta idea nosotros podemos estar
seguros de poder contratar un personal alineado a la expectativa de nuestra organización minera. Es más, también hay que conocer los aspectos geográficos, climatológicos. Hay personas que no se adaptan a la altura, a lugares de frío o de soledad, porque a veces tienen que estar trabajando tantos días en la actividad minera. Analizando los puntos anteriores que hemos visto, es importante que se describa un síntesis que resuma las competencias del trabajador minero. Es decir, tenemos aquí al trabajador minero próximo a entrar a la empresa, es un candidato. Hay que tener un informe objetivo en términos de competencias de todo lo que resultó. Esto se denomina objetivamente un informe en base a competencias, donde se describa los aspectos claves que hemos encontrado, así como los aspectos que nos falta. Por eso se pide que haya una data de información. Hay 2.000 trabajadores, data de información de todos esos 2.000 trabajadores. Porque así voy a conocer cómo ingresa, qué le falta y cómo mejora. Puedo establecer mi plan de capacitación, mi plan de evaluación del desempeño, mi plan de política de línea de carrera. Puedo establecer posteriormente lo que falta en el trabajador y que hace que éste sea constantemente capacitado, evaluado. Yo les recomiendo, por favor, que ustedes capaciten al operador minero. Encuentren ese espacio para que el trabajador minero pueda ser capacitado y pueda aprender también en la organización. Esto genera un compromiso de la empresa frente a la situación personal del candidato. Obviamente esta situación genera un compromiso. Yo creo que uno se pone a comparar trabajador que ingresa a una empresa sin ningún mecanismo de selección de personal versus trabajador que ingresa a la empresa con un mecanismo de selección de personal que permita generar un cambio en la mejora de competencias, hablando en estos términos. Entonces también para el trabajador minero esta situación le es mejor porque evalúa la organización que está midiendo estas competencias que se buscan. Con el conocimiento de la situación personal del candidato, ¿usted lo aceptaría? En caso afirmativo, indique un plan de acción. ¿Cuál sería el compromiso que tendría que asumir el candidato? Esto ya cuando uno cierra el negocio con ellos. Tenemos que ver la verificación de datos, preguntar sus referencias personales, las referencias laborales, inclusive a terceros. Ahora tenemos redes sociales donde nos permite conocer a la persona en aspectos externos, no laboralmente hablando. Tenemos red social para profesionales denominado LinkedIn, red social denominado Facebook u otras formas online que nos permita conocer el mundo social u profesional del futuro trabajador que ingrese a nuestra empresa. Hay casos ya más exhaustivos que hay visitas domiciliarias, verificación u observación, condiciones de vida, los documentos, los títulos, certificaciones, etcétera, ¿no? Donde uno ya pide datos referenciales al comportamiento del individuo en otros aspectos que también son importantes. Los evaluadores diligencian el cuestionario que resume la información de cada candidato. Entonces, por eso es que es importante que el trabajador, el grupo de evaluadores decida de forma objetiva
quién o cuál va a ser el trabajador que se va a quedar en la organización de acuerdo a las competencias que se le han encontrado. Entonces, de acuerdo a esas competencias encontradas, vamos nosotros a evaluar quién es el trabajador que va a quedarse en nuestra organización de acuerdo a los resultados encontrados. Con la información que es recopilada, cada evaluador califica al candidato en las diferentes competencias que son previamente determinadas. La persona que lidera el proceso, junto con todo el grupo de evaluadores, van a revisar las calificaciones del candidato y se obtiene una nota de consenso por cada competencia requerida. Hay que ubicar los resultados de todos los candidatos en la plantilla de calificación. Debe haber un análisis de resultados globales, esto ya lo hace el equipo de selección de personal, donde se permite identificar los candidatos que obtengan una mayor calificación, porque aquí se compite, ¿no? Y si el proceso de selección de personal es el adecuado, la idea es poder hacer el ingreso del personal minero que se adapte mejor a la organización. Se analizan los perfiles seleccionados. Entonces, en base a todas estas variables es que se obtiene la contratación del trabajador más idóneo. Yo les comento un caso. Hay empresas mineras, yo creo que en el mundo minero se conoce muy bien el 6 Sigma, que es una herramienta estadística y de procesos de gestión que permiten minimizar el error y eliminar y reducir las equivocaciones dentro de un sistema productivo. Te permite ahorrar costos, recursos humanos, etc. El 6 Sigma ahora es llevado al lenguaje del área de selección de personal. Y vía una empresa, tengo el conocimiento de que hay empresas que ahora están trabajando el 6 Sigma en el área de selección de personal. Y ellos, por ejemplo, evalúan los costos. ¿Qué costos le permiten ahorrar en un proceso de selección de personal a lo largo del tiempo? Y compararon personas que ingresaron mediante avisos de periódico versus personas que ingresaron mediante recomendación de personal propio de la empresa. Obviamente que pasaron por un proceso de selección, ambas. El personal que ingresó mediante avisos de periódico se quedaron menos tiempo que el personal que trabajaba en la organización, que eran recomendados por trabajadores que trabajaban en la empresa. Eso produjo el resultado que son más confiables el personal que trabaja en la empresa por recomendación y se quedan ellos, versus el personal que han venido por notificaciones de avisos de periódico. Y eso permitió ahorrar enormemente. Entonces, también ustedes deben de escoger cuál es la herramienta más idónea para poder reclutar personal y que también ese personal reclutado se quede. Porque puede que hayan reclutado muy bien, pero se va el personal. Entonces, esa es una recomendación que permita fidelizar la herramienta de reclutamiento en su área de trabajo.